Vamos, chavales, último día de Ruta 66. Después de empezar la Ruta 66 con mi padre en Chicago y recorrer gran parte de Estados Unidos, hoy tendremos que llegar al final de la Ruta 66. Pero antes tenemos que entrar a California, pasar por uno de los pueblos más peculiares de Estados Unidos, sobrevivir al tráfico de Los Ángeles y contaros cómo continúa mi vuelta al mundo en moto. Buenos días, chavales, desde Seligman, Arizona. Nos encontramos en Seligman, pueblo que si habéis visto el episodio anterior sabréis que sirvió de inspiración para Radiator Springs, el pueblo de la película Cars. Desde aquí continuamos hoy la Ruta 66 para completar el último tramo y esta aventura junto a mi padre. Ya estamos encarando el final de la Ruta 66, vamos hacia California, creo que entramos hoy, no estoy seguro, pero por el camino, antes de llegar a Los Ángeles, tenemos que pasar por el desierto de Mojave. El desierto de Mojave era, ¿no? Mojave. Bueno, pues por ahí. Así que nada, vamos a preparar todas las cosas para movernos, vamos a poner todo en la moto y avanzamos, que ya nos quedan 2 días de ruta, tenemos que llegar a Los Ángeles porque mi padre se tiene que ir, tiene que coger vuelo de vuelta y nos quedan unos cuantos kilómetros todavía, la verdad. Así que nada, vamos a ver si todo va bien, no tengamos ningún percance por el camino porque no nos lo podemos permitir, básicamente. Así que nada, vamos al lío. Vale, nos vamos del motelillo este, que está bastante bien, la verdad. O sea, la habitación sin más, habitación de motel como las que os enseño siempre, pero nos ha costado $90, creo. Está bien. Así que nada, nos movilizamos. Nos vamos de Seligman, el pueblo de Cars. La verdad que este pueblo es peculiar, pero es muy pequeño. O sea, es enano. Tiene básicamente esta calle principal, que era la antigua Ruta 66, y una calle creo más para allá, y ya está, no tiene más nada. Y bueno, está lleno, como veis, de referencia a la ruta y de referencia a la película de Cars. Pero ya está, no tiene nada. La gente viene a verlo porque es un poco peculiar el pueblo, pero no tiene gran cosa. Y por la noche esto está desértico, pero muerto que está, ¿eh? Ayer por la noche nos quedamos aquí y no había ni el tato por aquí. Encima, aquí en Estados Unidos todos los restaurantes cierran súper pronto. A veces encuentra alguno que cierra a las 9 o las 10, pero es que la mayoría cierran cocina a las 8. Entonces tenemos que cenar a las 8 de la tarde, a lo cual no estamos acostumbrados. Y es una ruina, la verdad. Siempre cenar se nos convierte en un jaleo. No sé a qué hora cenaréis en vuestros países, pero en España nos gusta cenar tarde. Y eso de cenar a las 8 no lo llevamos muy bien. Pero bueno, ya queda poco de ruta. Yo estoy acostumbrado a esto y a vérmela en el viaje y a ir adaptándome y todo el rollo. Mi padre al final está acostumbrado a su vida tranquila y hostia, esto lo está sacando mucho de su zona de confort, tanto con la moto, con hacer kilómetros todos los días, con estar cada día en un lado, con no estar en tu casa, con estar comiendo comida americana que no le gusta. Así que la verdad que el tío tiene mérito que lo está aguantando. Pero bueno, ya nos queda poco. Si todo va bien, y debe ir bien, en 2 días llegamos a Los Ángeles y acabamos la Ruta 66. Ya queda poco, cada vez estamos más cerca de Los Ángeles, pero antes de eso y de pasar por el desierto de Mojave, vamos a ir al pueblo más peculiar de toda la Ruta 66, aunque aún nos faltan unos kilómetros y cruzar otro pueblo importante en la ruta. Esta carretera que estamos cogiendo es la Ruta 66, la antigua, pero se ve que la están asfaltando de nuevo. Había algunos tramos que estaban muy mal por lo visto y supongo que por eso la están arreglando, porque al final la sigue cogiendo gente por lo mítica que es la ruta y todo, pero es un poco ruina que la asfalten, la verdad, porque pierde el asfalto original que tenía las señales de la Ruta 66. No sé, ni no me acaba de gustar del todo. Creo que prefiero vérmela con el asfalto malo. Y otra cosa curiosa que acabo de ver es un cartel
que ponía que necesitabas un 4x4 o cadenas en la rueda. Y la verdad que me ha sorprendido. Yo no sé por qué. Yo pensaba que esta zona al estar al sur, en Arizona, que es un estado bastante desértico y cerca de California, que yo pienso en California y pienso en buen tiempo, pues aquí hace fresco, la verdad. Entonces supongo que si ponían lo de las cadenas en la carretera es porque aquí nieva. Supongo que ahora cuando entremos al desierto en California, ahí se aumentará la temperatura. Sí, va a aumentar bastante. Pero antes de eso y del pueblo peculiar del que os hablaba, pasamos por Kingman, uno de los pueblos más importantes de la Ruta 66, que aunque hoy en día es una ciudad tranquila, era una parada estratégica camino al oeste, antes de entrar en pleno desierto de Mojave. Bueno, nos vamos de Kingman y os estaba diciendo que hacía un poco de fresco, que hacían 20 grados, pues hemos llegado aquí y ha subido a 33. O sea, no vea el calor que hace ahora, pisa. Y os tengo que contar una cosilla. Si veis Kingman en el mapa, está cerca de Las Vegas, que está subiendo hacia el norte. Y nuestra idea era ir a Las Vegas, pero con todo el lío que hemos tenido y cómo se ha ido atrasando la cosa, lo vemos muy ajustado. No nos la podemos jugar a llegar hasta Las Vegas y a que luego no nos dé tiempo mañana a llegar a Los Ángeles. Se nos puede complicar, no vamos a aprovechar Las Vegas. Entonces hemos decidido que no vamos a ir. Pero tranquilos, porque yo me quedo aquí después del viaje con mi padre. Yo voy a seguir por Estados Unidos un poco más y tengo que ir por esa zona otra vez. Así que probablemente, casi seguro, vamos a ir a Las Vegas y os voy a enseñar Las Vegas. Pero vamos a centrarnos en el ahora. Ya veremos qué pasa después de llegar a Los Ángeles y hacia dónde vamos. Ahora concentrémonos en la carretera, que viene en curvas antes de llegar a nuestro destino de hoy. Un pueblo muy peculiar. Mirad la carretera como está estrechado. Parece que se va a poner un poco más divertida. Voy ahí tranquilito, que viene mi padre por allá atrás, que no está acostumbrado a coger curvas, y había ahí un cartel de motociclistas, estar alerta. Esta carretera es un poco más revirada y no sé, yo que estoy haciendo el curso de conducción, tengo que tener cuidado. No, ábrete, pa, te tienes que abrir. No venía nadie. Vaya con la carreterita. Está guay esta carretera, la verdad. ¡Epa! Uf, hay buenas vistas desde aquí. Pues parece que hemos llegado a Ottman. Qué guapo, ¿no? Ah, mira los borricos aquí, a tu rollo. Hola, Juan. ¿Pasa tú o paso yo? No me vaya a morder, ¿eh? No, no me muerda. No, que no me muerda, chaval. Juanillo, hombre. Que le da un envío y lo tiramos. A ver, Juan, mueve este culillo. Juanillo, mueve este culo, que te voy a dar con la maleta de atrás. A que me tire una patadita del burro. Pues bienvenidos, chavales, a Ottman, un auténtico pueblo del oeste americano, donde, como habéis visto, hay burros salvajes campando a sus anchas. La historia de este pueblo es súper interesante.
todo empieza cuando la migración de Estados Unidos hacia el oeste, o sea, el país se quería expandir hacia el oeste, entonces todas las familias empezaron a migrar hacia el oeste de Estados Unidos. Eso fue durante el siglo XIX. Y ese camino hacia el oeste era peligroso porque estaban los indígenas que atacaban a los migrantes que iban hacia el oeste. Y justo este pueblo coge el nombre de una chavala que viajaba con su familia hacia el oeste y fueron atacados por indios de la zona. Entonces estos indios mataron a gran parte de su familia menos a ella y a su hermana. La hermana murió en cautiverio porque a ellas dos las capturaron y esta chavala sobrevivió. Fue la única de la familia que sobrevivió y a los 4 años de cautiverio parece que la dejaron libre. La chavala se llamaba Olive Ottman y de ahí nace el nombre del pueblo. El pueblo como tal no está muy claro cuándo se fundó, 1902 creo más o menos, se fundó el primer hotel del pueblo y es que el pueblo era una zona de paso para los migrantes y por eso la familia de la chavala pasaba por aquí. Y luego con los años fue creciendo por la fiebre del oro. Encontraron oro aquí en la zona del pueblo y bueno, como Dawson City, que ya os conté en Canadá, pues este pueblo también creció muchísimo y se llenó de gente que venía a buscar oro aquí en la zona. Entonces, como os decía, el pueblo empezó a crecer por esta gente que venía a buscar oro y luego más adelante, ya cuando empezaron a construir carreteras en Estados Unidos y construyeron la Ruta 66, que era la carretera para migrar de Estados Unidos, para ir hacia el oeste, el pueblo ya empezó a crecer muchísimo más. ¿Pero qué pasó? Pues varias cosas. Hubo un gran incendio en el pueblo que destruyó casi todo el pueblo. Entonces ahí perdió muchísimos habitantes y luego lo que pasó fue que ya en 1960 por ahí, no recuerdo cuándo fue que construyeron la I-40 en esta zona, pero bueno, construyeron la I-40 que es la carretera principal que ahora sustituye a la Ruta 66. Entonces el pueblo ya, claro, entre que había menos oro, cerraron las minas que había, se había quemado y había perdido muchos habitantes y luego que la Ruta 66 dejó de utilizarse tanto, pues el pueblo cayó en declive total. Ahora mismo el pueblo tiene como 102 habitantes, pero ha resurgido en los últimos años por el turismo. O sea, como es un pueblo tan peculiar y tiene estos edificios que son como del salvaje oeste y son antiguos, pues bueno, la gente ha empezado a venir aquí, entonces el pueblo se ha revitalizado con todo el tema del turismo. Y bueno, luego está todo el tema de los burros, que está lleno de burros y eso también es curioso. Son burros salvajes y la verdad que no tengo muy claro por qué están aquí. Supongo que es que viven por aquí y ya pues vienen al pueblo porque hay comida. ¿Es correcto o no es correcto, Juan? ¿Alguna declaración? No, se pelean entre ellos de vez en cuando y le roban comida a la gente. Le ha quitado el burro la comida. Este acaba de perder el almuerzo, se le ha quitado el burro. Y literalmente se la pela todo. O sea, pasa los coches y les da igual. Y vaya, Juan. Este mirando por la ventana. A ver, Juan. Gracias. Bueno. Pues nos vamos de Ottman. Está muy guapo el pueblo, a mí me ha encantado la verdad. Es pequeñito, tampoco tiene gran cosa, o sea, ver los edificios, los burros y poco más, pero es curioso. Y bueno, ahora sí que sí, vamos a cruzar a California. Estamos ya en el límite entre Arizona y California. Vamos a llegar al pueblo de Needless o algo así. Continuamos los últimos kilómetros en Arizona para cruzar a California, último estado que recorreremos por la Ruta 66. Y llegamos a Needles, donde comenzará nuestro último día de este viaje juntos. Buenos días, chavales, desde Needless o como sea que se pronuncie. Hoy, último día de Ruta 66. ¿Estás listo para acabar la ruta o no? Ya con ganas de llegar a Los Ángeles. Y con ganas de llegar a tu pueblo, ¿eh? Ya tengo ganas de ver a la Maruji. Ya tienes ganas de ver a tu mujer, ¿eh? Pues bueno, hoy ya acabamos la ruta. Ayer paramos aquí porque hicimos, bueno, no hicimos muchos kilómetros, ¿no? Bueno, ¿no cuánto? 200 y pico a lo mejor. 200 y pico kilómetros. Pero el siguiente pueblo ya nos quedaba muy lejos, así que paramos aquí pensando que Los Ángeles estaba más cerca de lo que está. Y ahora nos hemos dado cuenta de que no está tan cerca. Y más haciéndolo por la Ruta 66. O sea, si lo hace directo por carretera, todavía está a 300... ¿no? 300 kilómetros. Cerca de 400 kilómetros. 400 kilómetros por la Ruta 66. Así que nada, tenemos un día largo por delante. Y luego hay que llegar a Santa Mónica. Y hay que llegar a Santa Mónica, que a ver si llegamos hoy o llegamos ya cuando estemos allí. No sé, pero bueno, que tenemos que llegar a Los Ángeles hoy, 100%, eso está claro. Y que hace un calor de cojones, también. Hoy.
Vamos, chavales, último día de Ruta 66. Hace un calor que no os podéis imaginar, ¿eh? 36 grados, madre mía. Nos vamos a morir. Juanillo. Y encima por el desierto. ¡Buah! Vamos a sufrir. Pero ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a hacerlo por el desierto y vamos a hacerlo por la Ruta 66 en vez de por la I-40, que es esta. Aunque en algún momento la tendremos que coger porque se acaba la carretera. Pero la idea es, todo el tiempo que podamos, mantenernos en el desierto. Vamos, vamos, Juanillos, que ya acabamos, que estamos reventados. Mira, justo hay un tren aquí, que son larguísimos, ¿eh? Es una locura. ¿Alguien puede contar cuántos vagones tiene hecho? Los estoy contando, 37 hasta el Roza. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 80 hasta ese de ahí. 88, 89, 90, 91, 120 el siguiente de Amazon. La Virgen, todos los que quedan. Este es el final de un tren y el de atrás es otro. 140 vagones más 3 locomotoras que lleva ahí delante. ¡Guau! ¡Qué locura, chaval! Y ahora, sabiendo que tiene 140 vagones, le podemos preguntar a ChatGPT cuánto mide cada vagón y así sacar un aproximado de cuánto mide el tren. Las cositas que me gusta a mí, ¿sabes? Dejarme que yo soy feliz sabiendo mierda que no me sirven para nada en la vida, pero me da curiosidad. Bueno, vamos a dejarnos ya de chuminar y vámonos, que tenemos muchos kilómetros de desierto que recorrer. ¡Listo, Juanillo! ¡Ah, ole! National Trail Highway, Ruta 66, closed, cerrada, Cádiz, carretera de Cádiz. La carretera de Cádiz, ojo a eso, Vale, no se puede coger la carretera de Cádiz al este. Quillo, que hay una carretera que se llama Cádiz, pisa, ¿cómo te queda? ¿Se puede? Vamos a ver si vemos esa carretera, ¿no? De Cádiz. Aunque pone que para el este no se podía coger. Justo es para el este la carretera de Cádiz. Bueno, la cuestión es que, bien, la Ruta 76 podemos retomarla ahí abajo. Mira, Cádiz. Allá, ojalá pudiéramos ir a Cádiz, en un momentito. Pero la carretera está cerrada, así que tenemos que seguir por la Ruta 66. Cádiz, que para los que no lo sabéis es la provincia de la que procedo en España, tendrá que esperar. Y la carretera esta de aquí, que se llama Cádiz y que no sabía ni que existía, no la vamos a poder tomar. Así que seguimos nuestro camino hacia Los Ángeles por el último tramo de la Ruta 66 que vamos a recorrer. Royce Motel Café. Uy, Juan, estaba mirando los mapas. Hemos llegado a las afueras de Los Ángeles. Ahora solo nos falta sobrevivir a su caótico tráfico, entendernos con los carteles y llegar al muelle de Santa Mónica, donde acaba la Ruta 66. Vale, tenemos que meternos en el carril de la derecha para salir en 2 millas. Yo aquí me hago la pizza un lío siempre, South 605 por aquí. Vale, vamos bien, vamos bien. La harta de coche que hay en esta ciudad, es una locura. Dios, el tráfico que hay aquí, chaval. Santa Mónica, vamos, ya estamos cerca.
¡Vamos, papá! ¡Llegamos! Llegamos al final de la ruta de 26. Bueno, chavales, objetivo cumplido. Hemos llegado al final de la ruta de 76, pero esto no acaba aquí. Mi padre se tiene que ir. Yo sigo por Estados Unidos, evidentemente. Vamos a ver Los Ángeles y vamos a hablar con mi padre para que nos cuente un poco más cómo ha sido la ruta para él, que creo que ha sido un poco intensa. Pero bueno, lo hablaremos. Ahora vamos a ver Los Ángeles, vamos a conocer esto un poco y luego yo, por supuesto, sigo con mi viaje, que todavía nos quedan unas cuantas misiones que cumplir en América antes de irnos para México. Bueno, pa, se acabó el viaje, ya hemos llegado a Los Ángeles, hemos cumplido el reto. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo te has sentido viajando en moto sin tener experiencia ni nada? Ha sido un cúmulo de sensaciones contrarias, porque como el viaje se planteó como algo así, como el que no quiere la cosa, ¿por qué no hacemos la ruta 66 en un momento dado? Bueno, ya vemos. A medida que fui tomando conciencia de que la íbamos a hacer, me fui encontrando un poco acongojado, porque no tenía experiencia previa en moto. ¿Acongojado o acojonado? Eso es. Yo no había salido en moto prácticamente del pueblo con mi moto pequeña, entonces enfrentarme a una ruta como esta, a un reto como este, de hacer cerca de 4.000 kilómetros, que al final hemos hecho bastante más. 2.715 millas tenía la moto. Eso es, hemos hecho más de 4.700 kilómetros, más de 4.700, cerca de 4.800 kilómetros. Entonces, para alguien que no había utilizado nunca una moto, y más de ese tipo de trail, pues la verdad es que me sentía un poco acongojado. Y haberlo superado, pues la verdad es que me siento contento. No sabía que sería capaz de hacerlo. Es verdad que hay momentos que te encuentras un poco regular, porque con la presión del tráfico, o cuando no has conducido nunca, que tienes que conducir de noche, en algunos días mal tiempo, incluso en algún momentito ahí de granizo que nos cayó en el Gran Cañón, pues la verdad es que al final cuando lo pasas bueno, más o menos ha ido bien, me he encontrado bien y la ruta me ha gustado. Tengo que agradecer enormemente a Aprilia que nos haya facilitado mi moto para poder hacer la ruta, porque la verdad es que alquilar una moto aquí en Estados Unidos pues se te puede suponer del orden de los 4.000 o 4.500 euros. El traje de Revit también ha funcionado perfectamente, me he sentido bien, me ha gustado y es un viaje que, bueno, que al final quedará en el recuerdo, ¿no? En el recuerdo de los dos, anda que no ni nada. Qué bonito. Bueno, yo me alegro que hayamos hecho el viaje juntos, la verdad. Yo creo que es una experiencia que es difícil que la gente tenga a mano, tenga la oportunidad de hacer, en que yo estoy agradecido por haber podido tener esa experiencia contigo, porque hayamos podido hacer este viaje, porque te haya venido y que lo haya disfrutado. Y bueno, también porque haya visto qué es lo que hago yo por el mundo y qué es lo que voy y cómo voy viajando y tal. Una paliza. Una paliza, ¿eh? No vuelvo a repetir. No, hombre, el viaje sí lo repetiría de nuevo, pero la verdad es que en este tiempo lo que me he dado cuenta es el trabajo tan enorme que tiene el viajar de la forma que tú lo haces, preparar los vídeos y la publicación y ver que te llevas prácticamente todo el día liado. Que al final cada uno que lo ve por fuera dice, bueno, es que está arriesgado, está cumpliendo un sueño, pero al final sí es cierto que vas cumpliendo un sueño y que estás intentando por lo menos conseguirlo, pero que tienes que poner de tu parte para generar recursos económicos que te fijen una dedicación plena. Parece que solo viaja y lleva una cámara y ya está. Claro. Pero lleva 6 cámaras, tiene que vaciar las tarjetas, tiene que editar los vídeos, tiene que hacer las portadas. Y pararte por el camino. Pararte 20 veces, sacar dron. La verdad es que es más fácil de lo que es, y cuando lo ves por dentro te das cuenta que sí. Ahora es cuando tomas conciencia un poco del trabajo que lleva esto detrás. Vivir del sueño de viajar en moto tiene su trabajo, tiene... Sí, claro, pero dentro de poco te hará falta otra moto. Tiene su esfuerzo. Yo no sé si lo he grabado en alguna ocasión,
porque la verdad, esa es otra, ¿eh? El casco que me habían facilitado me aprisionaba la cara enormemente. Entonces, cada vez que intentaba hablar con el casco puesto, era como que no me salía. Bueno, entonces lo hice en pensamiento. Pues no sé si cuando termine me estaré acordando de nuestra familia, que es la de mi hijo, o se lo tendré que agradecer. Lógicamente lo segundo. Me alegro mucho de que hayamos vivido esta experiencia juntos y además de que la tengamos grabada, porque al final, bueno, tenemos una experiencia que es la hostia y la tenemos grabada ahí para recuerdo, que eso por lo menos queda para nosotros. Muy bien. Pues nada, vamos para el aeropuerto y vamos a acabar de cerrar este viaje. Se acaba esta increíble experiencia con mi padre, pero no se acaba este vídeo. Y es que aún tengo que devolver la moto y contaros cómo sigue este viaje. Pero antes, dejadme agradeceros a vosotros que me veis cada semana el ayudarme a cumplir mi sueño de viajar por el mundo en moto y el sueño de viajar con mi padre, que fue algo que mencioné el día 1 de esta vuelta al mundo en moto y que hoy hemos cumplido. Yo no creo que mi madre se viniera a montarse en la moto conmigo a dar la vuelta al mundo por ahí. Mi padre sí, pero en otra moto. Ya lo haremos, ya lo vamos a hacer, padre. Bueno, chavales, pues no nos ha dado tiempo de ver mucho Los Ángeles y también se nos han quedado bastantes cosas por hacer en Estados Unidos que teníamos planeadas. Pero bueno, con este lío que tuvimos al principio del viaje, que nos hizo retrasar toda la salida y todo, ha sido un poco complicado. Pero bueno, ha sido una experiencia que para mí ha sido increíble poder hacerlo. Espero que a vosotros os haya gustado, que os hayan gustado los vídeos. Creo que han sido bastante diferentes a como suelen ser mis vídeos. Después de estas semanas viajando con mi padre, necesito un descansito. Hemos hecho muchos kilómetros todos los días, apenas he tenido tiempo de editar ni hacer las cosas que tengo que hacer. Así que me voy a tener que dar un pequeño descanso, pero voy a estar publicando unos vídeos en el canal, unos vídeos que quiero hacer con recopilaciones de algunas partes del viaje que creo que han estado bastante interesantes. Entonces, bueno, ahí le dais apoyo a estos vídeos y nos vemos en unas 2 semanas con el viaje de siempre, con los vídeos de siempre, desde aquí, desde Los Ángeles o desde esta zona, porque aún tenemos unas misiones que cumplir por aquí antes de irnos para México. Así que nada, nos vemos en unos días.